Y damas y caballeros, les damos la bienvenida a este webinar que es la Acreditación Internacional de Facultades de Medicina. Soy María Sanders, la directora ejecutiva de PAMS, una organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos. Para iniciar este webinar, es mi agrado presentarles al doctor Manuel Valdivieso, que es un previo presidente de PAMS y tiene el puesto de presidente del directorio del Policlínico PAMS en Chincha Alta, en el sur del Perú. El doctor Valdivieso tiene el grado de médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de San Marcos y certificados en medicina interna, oncología médica y gestión administrativa. Es profesor adjunto de medicina interna, programa de medicina global de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan. El doctor Valdivieso fue director de educación médica de PAMS durante la pandemia de COVID y ahora continúa siendo miembro del comité de educación. Hace 3 años empezamos a ofrecer estos seminarios web sin ningún costo alguno a miles de médicos profesionales de salud y estudiantes de medicina en el Perú, Estados Unidos y más de 20 países. Es mi honor presentarles al doctor Valdivieso. Se le da la palabra, doctor Valdivieso. Muy agradecido. Agradezco también a la doctora María Shogrin, que es la directora de educación de PAMS, y al doctor Luis Enrique Podestá, que es el presidente de ASFEPAM, por la oportunidad de darme de iniciar el programa. Lo hago por el hecho de que estamos muy interesados en este tema. Estamos presionados en parte por gente joven que nos contacta en este país. Lo llamo de Michigan a ustedes y nos preguntan, ¿pero qué pasó? Porque ya saben que el siguiente año tiene que haber una nueva norma para que ellos puedan ser aceptados para entrenamientos en los Estados Unidos. Por eso hemos acordado entre PAMS y ASFEPAM hacer esta reunión internacional, que ya les agradezco mucho a los ponentes que han tenido la gentileza de agradecer participar. Para los que no sepan de PAMS, como dijo María Sanders, es una organización caritativa creada ya hace 50 años. Fue creada por un grupo de médicos peruanos acá en Atlanta, solamente con 2 objetivos: mejorar la salud del pueblo peruano, especialmente de los más necesitados, y segundo, tratar de mejorar la educación médica dentro de lo posible. Dentro de ello, en los años 90, se hizo bastante esfuerzo también trabajando con varios decanos de Facultad de Medicina de Lima y del Perú, perdón, y de Estados Unidos, el doctor Robert Sokol, para tratar de desarrollar el programa de acreditación que ya es conocido en el Perú. Los objetivos que tenemos se hacen a través de misiones médico-educativas, de las cuales María les ha dado ya algunos ejemplos. El programa de hoy está dirigido a las autoridades de facultades de medicina y que desean obtener acreditación internacional, así como los estudiantes de medicina y egresados que desean internarse en este país, o digamos en Norteamérica. Por ello esperamos que a través de las conferencias toquemos 3 objetivos. 1, apreciar la importancia de la acreditación internacional de facultades de medicina. 2, informar qué pasos hay que tomar para asegurar la acreditación internacional. 3, que conozcamos la experiencia personal en el proceso de acreditación, sentando al decano de la Facultad de Medicina, Alberto Hurtado, el doctor Rodríguez, quien ha sido el que ya ha pasado, digamos, esta valla y nos puede compartir su experiencia y sus recomendaciones. El programa tiene ponentes distinguidos, empezando con María Shaw, con tengo el privilegio de trabajar en PAMS, somos buenos amigos. Ella hablará de la importancia de la acreditación internacional desde el punto de vista de la PAMS. Lo seguirá el doctor Luis Enrique Podestá Gavilano, hablando del impacto de la acreditación internacional en facultades de medicina del Perú, ya que él es no solo decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, sino que es presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Lo seguirá la doctora Zeta Melba Triana Contreras, quien nos da la suerte de presentarnos el requerimiento de acreditación internacional
por for Medical Education, que ha autorizado al COMAEM, que es Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, de la que ella ha sido presidente y ahora es secretaria ejecutiva, y nos va a dar pues información, digamos, muy clara y concisa y verdadera, es lo que necesitamos. También el programa cuenta con la presentación del doctor Manuel Rodríguez Castro, como dije, hablando de la experiencia peruana en el proceso de acreditación internacional a través de su facultad de medicina que acaba de acabar el proceso de acreditación. Desde ya les agradezco a los colegas, van a tener unos 20 minutos para cada presentación y al final tendremos una media hora para preguntas y respuestas que será el doctor Miguel Fernando Farfán y un servidor. El doctor Farfán es médico cirujano de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, profesor de medicina con maestría y doctorado en dicha universidad, decano de la Facultad de Medicina Humana de la Católica en Arequipa, exdecano del Colegio Médico del Perú, Región 5 en Arequipa, expresidente de ASFEPAM, vicepresidente actual de ASFEPAM y ahora recientemente elegido presidente electo. De manera que, estimado Fernando, es un honor tenerte contigo, pues que estás ganando todas las elecciones posibles. Te felicito. Hago broma contigo porque sé que aprecio mucho y te agradezco ya la participación en esta reunión. Entonces, ahí quedamos, María, y creo que podemos empezar con las presentaciones de los ponentes, ¿no? La primera sería de la doctora Shogren. La doctora Shogren nos hablará de la acreditación internacional de facultades de medicina. Ella es directora del Comité de Educación de PAMS. Bueno, les diré que María es egresada de la Facultad de Medicina de San Fernando. Ella tiene una maestría en salud pública en Johns Hopkins. María también es entrenada en gastroenterología y en hepatología, es experto en esas especialidades. Además de ello, es miembro de la Academia Nacional de Medicina del Perú y directora de educación de PAMS. Es un honor tenerte con nosotros, María. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Y para darles la bienvenida, PAMS les agradece su presencia en este webinar sobre la acreditación internacional de las facultades de medicina. Como es de conocimiento general, esto es necesario para que nuestros graduados puedan continuar entrenamiento en Estados Unidos, tal vez en otros países en el extranjero igualmente. Los pasos a seguir en el licenciamiento son intensos y hay gran demanda de las instituciones involucradas en la formación de estudiantes de medicina. Uno de los objetivos de PAMS, como ya se dijo, es mejorar la educación médica en el Perú, y entonces PAMS ve este licenciamiento como una oportunidad de mejorar y hacer más uniforme los currículos de las facultades de medicina en el Perú. Es por eso que esta noche tenemos 4 distinguidos ponentes y 2 excelentes moderadores que nos ayudarán con el webinar. Deseo personalmente agradecer al doctor Valdivieso y al doctor Farfán, porque sin ellos este webinar no hubiera sido posible. El siguiente, por favor. Entonces, como ya se dijo también, PAMS este año cumple 50 años. Y a través de las décadas ha tenido diferentes esferas de influencia. Una de ellas ha sido en la acreditación de facultades de medicina. Este es un resumen de una presentación del rector de Cayetano Heredia, el doctor Enrique Castañeda, que nos cuenta que estas reuniones comenzaron en 1996. Dirigentes de PAMS y 12 decanos de facultades de medicina con un soporte de Laboratorios Sanitas y un soporte de Aeroperú pudieron reunirse en el Hotel Las Dunas en Ica por 2 días y tener unas conversaciones muy intensas al respecto. La segunda reunión
fue al año siguiente, también durante el anual de PAMS, esta vez fue en Chiclayo, y dirigentes de PAMS con 15 decanos de facultades de medicina peruanas y 4 decanos de Estados Unidos se reunieron. Y la tercera reunión que tenemos es en Lima en 1998. Quiero destacar la participación del doctor Roberto Sokol, decano de la Facultad de Medicina de Wayne State University y líder de la Liaison USA Committee on Medical Education, un hombre muy importante en ese momento. Los objetivos de estas reuniones fueron establecer líneas de cooperación entre PAMS y facultades de medicina, canalizar ayuda filantrópica norteamericana y obtener información sobre el estado de la enseñanza en medicina en el Perú. Entonces, les digo en resumen, la preocupación fue precoz de los miembros de PAMS en saber dónde estamos, qué pasaba y qué podíamos hacer. La siguiente, por favor. Las conclusiones de estas reuniones, no le hago justicia porque han sido muchas, pero el webinar es breve, fue considerar la formación de un consorcio integrado por representantes de PAMS y facultades de medicina. Dar prioridad a las necesidades asistenciales y educativas de provincias principalmente. ASPEFAM fue designado como el organismo responsable de la acreditación de facultades. Se concluyó también que se necesitaba una reforma integral del renglón salud en Perú, que era bienvenida la colaboración técnica y económica de PAMS y que todo procedimiento debía estar dentro de canales legales, tanto en Perú como en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Al final de estas reuniones, los decanos de medicina declararon lo siguiente. Se acuerda que debe existir un mecanismo de acreditación que logre garantizar condiciones mínimas para la enseñanza de medicina en Perú. Estamos hablando de hace más de 20 años, que ya se vislumbraba lo que se necesitaba. El proceso debe ser único y especial para Perú y basado en la realidad nacional. ASPEFAM debe desarrollar la iniciativa y trabajar con el Colegio Médico del Perú. El proceso debe ser liderado por las facultades de medicina de San Fernando y Cayetano Heredia, porque en ese entonces eran las más desarrolladas, las más establecidas de las facultades. Y también observan que se necesita legislación al respecto, pero que esta debe ser aislada de cambios políticos que ocurren en el país. Palabras muy sabias, pensamiento muy sabio al respecto. La siguiente, por favor. El doctor Enrique Castañeda, rector de Cayetano Heredia, hizo un paralelo entre los procesos de certificación de las universidades peruanas y el mito de Sísifo. Esto lo publicó él hace poco en el diario La República de Perú. Sísifo, les recuerdo, en la mitología griega, es una metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. Sísifo fue condenado por los dioses a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima. Volviendo a caer al valle, Sísifo debía recoger el peñasco y empezar el proceso indefinidamente. La siguiente, por favor. Aquí una pintura de Tiziano del siglo XVI, donde se ve a Sísifo empujando el peñasco cuesta arriba. La siguiente, por favor. Y nos dice el doctor Castañeda cuáles son los paralelos con la acreditación universitaria en el Perú y Sísifo. En el 1992 fue el primer seminario de acreditación de las facultades de medicina. Se promulga la ley
una ley en 1999. Recuerden que PAMS y los decanos se habían reunido en los años 96, 97, 98. Entonces, creemos que esta ley tuvo, la implicancia es que estas reuniones de decanos y dirigentes de PAMS tuvieron influencia en la promulgación de esta ley. Se crea varias instituciones. La CAFME es una comisión para la acreditación de escuelas de medicina, y se evalúa entonces a las existentes, que eran 17 programas de medicina. 10 fueron encontradas en buen resultado, fallaron 7. Hasta ahí más o menos vamos bien. Sin embargo, en el 2006, el Congreso de la República aprueba otra ley creando otras comisiones e instituciones que operaban un sistema que, digamos, emasculó la ley anterior, y entonces hubo una proliferación de carreras de medicina y filiales sin los concebidos chequeos que debían ser. En el 2014, la ley universitaria 3220 fue promulgada creando SUNEDU, que es otra comisión de educación, pero a posteriori, otra ley, la 31520, retira la competencia de SUNEDU. Entonces, ustedes pueden ver el avance y el retroceso. El avance y el retroceso es ahí de donde viene el paralelo con Sísifo. Entonces, a este momento, las acreditaciones internacionales son bienvenidas por las universidades peruanas, ya que no se puede tener una propia de Perú, pero necesitamos unos paralelos mejor para la educación médica en Perú. La siguiente, por favor. Otra muestra de Sísifo. Concluye el doctor Castañeda que esperamos que no se repita el mito con avances y retrocesos sin fin, sino que esta vez, como lo ha conseguido ya Cayetano Heredia, y felicitaciones por ello, otras universidades dentro de Perú y otras universidades en otras partes del mundo puedan seguir y mantener un buen estado de educación médica. Eso es lo que les quería contar y seguimos adelante, por favor. Muy agradecido, María, por tu presentación. La siguiente presentación es la del doctor Luis Enrique Podestá Gavilano, presidente de ASPEFAM y también decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, de San Marcos. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de posgrado en cirugía general en dicha universidad. Tiene un doctorado en ciencias de la salud, es Magister Gerencia de Servicios de Salud, mención en Seguros de Seguridad Social. Es ha sido jefe de la sección de segunda especialidad, unidad de posgrado. Es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es el actual presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina o ASPEPAM. Doctor Podestá, un placer y bienvenido, doctor. Adelante con su presentación. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches. Para mí es un honor participar en este webinar con tan distinguidos profesionales como la doctora María Shogren, el doctor Manuel Valdivieso, la doctora Zeta Melba Triana, el doctor Manuel Rodríguez, decano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Fernando Farfán, decano de la Universidad Católica Santa María, vicepresidente de ASPEFAM y presidente electo de ASPEFAM, María Sanders también, que está aquí presente, y un saludo especial a todos los invitados. Asimismo, felicitar a la Peruvian Medical Society por sus 50 años, que coincide justamente el día 9 de septiembre con el aniversario también de nuestra Facultad de Medicina de San Fernando, que cumple este año 167 años. Y también felicitar por esta muy buena iniciativa de lo que significa este tema tan importante que es la acreditación internacional.
tratar un poco sobre el impacto y la acreditación internacional de las facultades de medicina, hay algunos aspectos que tenemos que considerar y que llegan justamente a lo que significa la importancia de lo que es para las facultades de medicina de acreditar. Dentro de esto, la importancia de educación superior universitaria en un contexto de globalización y mundialización. Estamos actualmente en una modalidad, para nadie es extraño de saber de un acceso masivo y universal que se está dando no solamente a nivel de nuestro país, sino también en otros países. Y también en los últimos 25 años y en un contexto de globalización, la dimensión internacional de la enseñanza superior ha adquirido una mayor importancia en la agenda de muchas organizaciones internacionales, gobiernos, instituciones de enseñanza educativa superior. Y esta internacionalización realmente es una oportunidad para poder brindar a todos los estudiantes y a las instituciones la posibilidad de adquirir competencias que les permita estar dentro de esta dinámica de la globalización. Las consecuencias en la masificación en la educación superior universitaria ha conllevado un incremento de las universidades, mayor expansión de universidades privadas en Latinoamérica y mayor número de alumnos. Pero también esto trae como consecuencia una mayor desigualdad en los sistemas académicos y obviamente disparidades entre universidades de alta y baja calidad. Philip Albach publicó en el libro de las perspectivas globales de educación superior, destacando 4 fuerzas básicas que se relacionaban justamente dentro de lo que significa la globalización. La misma masificación de la educación superior, el advenimiento de la sociedad del conocimiento, donde hay mayor importancia en la investigación y las tecnologías informatizadas. ¿Y qué caracteriza generalmente la formación de pregrado en medicina en este contexto? Actualmente una mayor demanda por una internacionalización en la educación, asimismo bajo 2 modalidades, la forma tradicional, que es la cooperación, y la toma de acciones que tiene que ver con una acción más proactiva y más competitiva por parte de las facultades de medicina. Y dentro de estos propósitos de la internacionalización está la formación académica de la calidad para adquirir competencias y también el posicionamiento de las instituciones universitarias mediante una construcción o elaboración de un perfil internacional que pueda atraer sobre todo recursos y prestigio que toda facultad desea tener. Y dentro de esta importancia de lo que significa la internacionalización, hay un análisis en el cual se hizo un análisis desde 2011 al 2017, en el cual la movilidad estudiantil es uno de los logros más importantes o recursos más importantes para la internacionalización de la educación médica. Y en este lapso de tiempo, prácticamente 5 millones de estudiantes se movilizaron a otros países. Sin embargo, cabe resaltar que este grueso de estudiantes que se movilizaron era principalmente Norteamérica, Europa y Asia, mientras que Latinoamérica y los países del Caribe tenían un menor número de estudiantes de movilidad, según lo que manifiestan reportes del Instituto Estadístico de la UNESCO. Dentro de estos procesos de acreditación internacional de educación superior, viene la importancia de la acreditación. En 1988, durante la Conferencia Mundial de Educación Superior, se alcanzó un consenso y fue aceptada la idea de evaluación basada en la aprobación general de la calidad de educación superior, que debería ser multidimensional. Y los factores que impulsan los sistemas de acreditación internacional se basaron en la Declaración de Bolonia, que fue un exitoso proceso para que un espacio europeo, en el cual originalmente fue una declaración política, pero que ahora representa un tipo de acuerdo de más de 30 países europeos, la definición de directrices para el establecimiento de un sistema de acreditación a nivel internacional, y la creciente presencia de la Organización Mundial de Comercio también en relación con la educación superior, que data de 1995.
¿Y por qué se ha despertado tanta interés en estas acreditaciones internacionales? Dentro de estas ventajas, algunos autores señalan, como Daniel Bruin, que el verdadero impacto de la acreditación está en la capacidad para incentivar la mejora continua de la calidad y también a conducir que las escuelas de medicina puedan comprometer recursos y participen en actividades, sobre todo de autoevaluación, que representen las mejores prácticas de esta mejora continua de la calidad, que va a llevar al desarrollo de escuelas de una mejor calidad. Y ¿cuáles son las instituciones que establecen estándares de calidad en educación médica? Dentro de las instituciones está el Liaison Committee of Medical Education, está el Consejo de Acreditación para Educación Médica, la World Federation, que vamos a hablar, EMI y el Instituto for International Medical Education. Y la World Federation está entre las instituciones más reconocidas y hay que destacar por el compromiso que comparte con la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en mejorar la educación médica. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, por ello los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y la World Federation Medical Education se encuentran en facilitar la acreditación de la educación médica, proporcionando recomendaciones basadas en mejores prácticas. Y la motivación es por adquirir pues el sello de la World Federation en los próximos años. Y es previsible, pues, como ustedes lo saben, que esto ha sido pospuesto por la pandemia, pero después del 2024 los médicos que postulen para el ECFMG tendrán que haberse graduado en un centro universitario de medicina acreditado por una agencia de aseguramiento de la calidad que esté autorizada por la World Federation. Y los aspectos importantes a considerar es presentar el contexto de la calidad en la formación médica, informar cómo afectarán estos cambios a los centros universitarios, identificar los nuevos cambios establecidos por el ECFMG y reflexionar acerca de los beneficios que aportan las acreditaciones internacionales para tener o identificar las oportunidades de mejora. Y esta aprobación para las agencias de aseguramiento, que estoy seguro que la doctora Triana nos lo va a dar con mucho mayor explicación, ¿sí? Es justamente una evaluación que deben pasar las agencias acreditadoras por un promedio más o menos de 18 meses en que tienen que justificar el cumplimiento de ciertos criterios de evaluación publicadas. Nosotros tenemos nuestra CINEACE, que es nuestra agencia de acreditación, que aún no ha postulado, o al menos hasta que nosotros tengamos información, a la World Federation para que sea una agencia acreditadora internacional. Y estos objetivos en el cumplimiento de estándares están un poco relacionados con establecer un marco para el desarrollo curricular modificado o complementado de acuerdo a ciertas prioridades nacionales o regionales, formular planes de estudio que puedan ser modificados por la mejora de la calidad educativa, implementar sistemas de evaluación, acreditación y reconocimiento para asegurar estándares mínimos y salvaguardar la práctica en medicina por un personal médico móvil a nivel mundial. Y una de las cosas importantes que la World Federation menciona generalmente para las agencias acreditadoras es que agrupan 9 dimensiones en 38 criterios, que no los voy a mencionar, que ustedes lo ven acá, y que son importantes para esta acreditación. Y dentro de este proceso de acreditación, en lo que significa ya en nuestra universidad, en San Marcos, para poder acreditar también se requiere internacionalmente que haya sido acreditada o licenciada. Bueno, estos puntos cumple la universidad, la Facultad de Medicina, el licenciamiento que fue otorgado en marzo del 2021 por la SUNEDU por 10 años, igualmente como otras universidades como Cayetano, la UPC y otras universidades también en mayor, más o menos 10 hasta el momento, y esperemos que esto va a seguir y estoy seguro que así va a ser. Y nosotros
digamos, dimos una resolución de canal para aprobar el inicio y desarrollo del proceso de acreditación internacional al Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica COMAEN, lo cual fue ratificado esta resolución por el rectorado, que es nuestra máxima institución, para poder iniciar este proceso de lo que significa la acreditación internacional. Esta acreditación internacional debe de pasar, pues, por 3 etapas: la presentación de un informe de evaluación, la visita al centro propiamente dicho, y la emisión de un informe final de la evaluación, entre otros. Y este proceso de autoevaluación que está en este momento en la Facultad de Medicina, que está en curso, sobre todo las características, los estándares indicadores sujetos a evaluación por el COMAEN. Lo importante acá es resaltar los 242 indicadores básicos de calidad y los 29 indicadores que son indispensables dentro de lo que significa la posibilidad de poder acreditar internacionalmente. Nosotros, dentro de este proceso, llevamos un proceso, inicialmente un proceso de una primera etapa en la cual se dio con el compromiso de las autoridades, docentes, alumnos y administrativos en el programa de medicina. La primera etapa, una etapa de información, sensibilización y motivación, en el cual participamos todos en general y también a nivel de rectorado. Y también esta etapa de organización de grupos de trabajo, tomando en consideración la participación de los docentes por cada departamento académico, organizado esto por la Escuela de Medicina y nuestra oficina de calidad, quien yo siempre estoy muy reconocido, apreciado por la labor que viene realizando a cargo de la doctora Rosario Jiménez, incalzable profesora, y que es una persona que realmente es digna de admirar. Y hemos hecho también, estamos en esta etapa de organización y de elaboración de lineamientos generales, con característica de la organización de trabajo. Hemos hecho la creación de lineamientos, elaboración de un plan y cronograma de trabajo de autoevaluación, el diseño de aplicación de instrumentos para registro de información, como la elaboración de un dashboard y matrices de trabajo, carpetas Drive, entre otros, y los grupos de trabajo que son importantes para esto. Entre los meses de enero hasta mayo del presente año, cada equipo de trabajo ha emprendido una serie de tareas que no las voy a mencionar, pero son estudios de alcance, identificación de brechas y oportunidades, y avances en las narrativas o elementos de sustentación sobre el cumplimiento y suficiencias en el avance o grado de consecución de estándares o de indicadores. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este programa de acreditación? Bueno, este es todo el esquema de un programa de acreditación. Nosotros estamos en la autoevaluación y estas son las características de cada fase de autoevaluación, evaluación externa, dictamen y el seguimiento que se debe hacer. Y estos son los próximos pasos que tiene en la acreditación internacional nuestra facultad. Después del proceso, la asistencia técnica a cargo del personal de COMAEN, la apertura de la plataforma CIS, la capacitación en el uso de la plataforma, el ingreso de los informes de autoevaluación. Luego viene ya la parte de evaluación de los pares externos y, Dios mediante, el análisis y emisión del dictamen final del COMAEN. Eso era básicamente todo lo que quería mencionarles y sobre el impacto que debe tener esta acreditación internacional. Muchas gracias a todos. Sí, doctor Podestá, por su excelente presentación. Gracias. Miguel Fernando, adelante. Gracias, doctor Manuel Valdivieso. Buenas noches con todos los panelistas. Buenas noches con todos los asistentes a un tema de real importancia como es la acreditación internacional de las facultades de medicina. Yo creo que en todo el mundo, en Latinoamérica, en nuestro país fundamentalmente, la orientación y la mirada hacia lo que es la acreditación internacional como una realidad, creo que es un desafío para todas las autoridades y todos los docentes de las facultades y escuelas de medicina de todo el Perú.
Antes de la presentación de la doctora Zeta, quiero agradecerle sinceramente a la PAMS por este esfuerzo junto al PEFAN, en la persona de su presidente, el doctor Lucho Podestá, de permitirnos tratar este tema de alto nivel académico, como digo, la acreditación internacional. A la doctora Zeta Melba Triana Contreras, quien es médico cirujana partero, Universidad Autónoma Nueva León, exdirectora de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey, profesora emérita, Departamento de Ciencias Básicas, Vicerrectoría de Ciencias de la Salud, en lista de las 100 mujeres más poderosas de México, revista Forbes, edición mayo-junio del 2019, varios galardones por excelencia en docencia y en acreditación médica, expresidente de ANFEN, Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, y COMAEN, ahora, y secretaria ejecutiva de COMAEN. La doctora Zeta, como ustedes saben muy bien, de prestigio, de alto conocimiento académico de lo que es la acreditación internacional. Tuvimos el honor de conocerla personalmente y conversar sobre este tema. Y puede iniciar su presentación, doctora Zeta. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Médica Peruana Americana por esta invitación y por supuesto a la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Medicina. Primero quiero platicar un poco sobre qué es el COMAEM y luego cuál es el proceso de acreditación y de acreditación internacional en particular. El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica es una asociación civil que fue creada en el año 2002. Sin embargo, este organismo tiene su antecedente en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. El objetivo del COMAEM es evaluar a los programas educativos nacionales y extranjeros de formación médica por medio de un conjunto de lineamientos académicos, técnicos y administrativos para impulsar la calidad de la educación médica a través de la acreditación, así como promover la evaluación institucional continua de escuelas y facultades de medicina públicas y particulares para consolidar su excelencia educativa. Como ya lo comenté, aunque el COMAEM se creó en el 2002, tiene su antecedente en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, quien inició todo este proceso al inicio de los 90s. En 1993 se presentaron los estándares de acreditación para su aprobación y en el 96 se realizó la primera visita de evaluación externa, que entonces se llamaba de verificación, para la acreditación del primer programa. El primer programa que se acreditó en México fue el de la Universidad Autónoma del Estado de México en abril de 1996. Desde su creación, el Sistema Nacional de Acreditación se ha actualizado en 6 ocasiones. El primero fue en el 92, el segundo en el 98 y el tercero en el 2000, cuando el proceso de acreditación estaba a cargo de la ANFEM. Y cuando el COMAEM adopta el Sistema Nacional de Acreditación, lo actualiza en el 2003, en el 2008 y en el 2018. Y hago notar que en este momento está en proceso de actualización el sistema de acreditación y esperamos que en el 2024 tengamos la nueva versión del sistema de acreditación. Como ustedes lo saben, el COMAEM es un organismo que está avalado en el país por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. También está acreditado por la Federación Mundial para la Educación Médica, la WFME, por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, y por el Comité Nacional de Educación Médica Extranjera, de Educación y Acreditación Médica en el Extranjera, del Departamento de Educación de Estados Unidos. Los reconocimientos que tenemos por el COPAES y por la Federación Mundial tienen una vigencia de 10 años. El del COPAES de 5 años y el de la Federación Mundial de 10 años. El certificado del COPAES vence el diciembre de este 2023 y esperamos reafirmar nuestro reconocimiento por el país por el nuevo sistema de este gobierno, que es el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CEAES. El certificado que tenemos por la Federación Mundial
es un certificado por 10 años que vence en el 2029, ¿sí? Hasta ahora, el reconocimiento que tenemos por el COPAES, el COPAES es hasta ahora la única instancia autorizada en México por la Secretaría de Educación para conferir reconocimiento formal y supervisar a los organismos acreditadores de programas académicos. Pero reitero que en este nuevo gobierno que tenemos surge un nuevo organismo que es el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, quien será el organismo encargado para reconocer a los organismos acreditadores. Y estamos también ya en proceso de obtener este reconocimiento en cuanto venza el reconocimiento que tenemos del COPAES, que es en diciembre de este año. También, como ya lo comentamos, tenemos el reconocimiento de la Federación Mundial. Esta es una organización no gubernamental cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación médica en todo el mundo, con la promoción de los más altos estándares científicos y éticos en la educación médica. La Federación Mundial trabaja en asociación con la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Mundial, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, la Comisión de Educación para Graduados de Medicina en el Extranjero, el ISFMG, y con las 6 asociaciones regionales de educación médica, entre ellas, por supuesto, la FEPAFEM, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Los organismos que están reconocidos por la Federación Mundial en Latinoamérica son solamente México y Brasil. Sin embargo, a través de México está actualmente ya reconocida Costa Rica y Panamá, pero este reconocimiento lo tienen a través del COMAEM. De tal manera que en Latinoamérica, reitero, solo México y Brasil han logrado el reconocimiento de la Federación Mundial. Comentábamos también que tenemos el reconocimiento de RIACES. Este es un reconocimiento que tenemos por las buenas prácticas en acreditación que tiene el COMAEM. La red iberoamericana tiene presencia en 18 países de Latinoamérica y España y conjunta a 39 agencias públicas y particulares de organismos regionales e internacionales de educación superior. Entre estas agencias, solamente 7 agencias tienen el reconocimiento de buenas prácticas, entre ellas el COMAEM. Tenemos además la comparabilidad con el Comité Nacional de Acreditación y Educación Médica en el Extranjero, que es un comité dentro del Departamento de Educación de Estados Unidos. Este comité es responsable de evaluar los estándares de acreditación de escuelas de medicina fuera de Estados Unidos y determinar si estos estándares son comparables con los estándares de acreditación que se aplican a las escuelas de medicina en Estados Unidos. El comité no otorga licencias, no reconoce organismos acreditadores ni acredita directamente escuelas de medicina. México ha obtenido la comparabilidad en el 97, en el 2004, en el 14, en el 2020, en el 2021 y actualmente estamos en proceso de reafirmar esta comparabilidad. Y bueno, aunque no está autorizado para acreditar escuelas de medicina, una determinación de comparabilidad de los estándares de acreditación por parte de este comité es un requisito de elegibilidad para que las facultades de medicina extranjeras puedan participar en el programa federal de préstamo directo para estudiantes William D. Ford. Como ya lo sabemos, el COMAEM, la acreditación que concede el COMAEM es un reconocimiento público que otorga el Consejo solamente a aquellos programas de medicina que cumplen con los criterios, estándares e indicadores de calidad que se han establecido en todos los ámbitos: estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos y sobre todo resultados. El programa se acredita solamente cuando, además de cumplir con los criterios de calidad, demuestra que tiene pertinencia social. La acreditación significa que el programa ha sido revisado por pares académicos que aseguran que el programa de medicina cumple con los estándares de calidad establecidos por el COMAEM,
que a su vez están avalados por la Federación Mundial, por RIACES, por COPAES y por el Departamento de Educación de Estados Unidos, que tiene objetivos apropiados para la educación, que cuenta con los recursos suficientes para lograr y mantener dichos objetivos, que comprueba que sus propósitos son congruentes con su misión y que demuestra que la institución hace lo que dice hacer. ¿Y qué significa la acreditación internacional? Pues que el programa de medicina cumple con estándares reconocidos a nivel mundial por las agencias que ya comentamos, que sus egresados tienen los conocimientos y las competencias prácticas a nivel internacional. Esta acreditación facilita la movilidad mundial de sus egresados, pero sobre todo genera confianza, credibilidad y da prestigio a la institución. ¿Y en qué consiste el proceso de acreditación internacional de programas? Bueno, pues la acreditación internacional permite que todos los egresados de un programa con este sello puedan a partir del año 2024 postularse para la certificación del ISFMG. Esta certificación permite el acceso a los egresados de un programa con acreditación internacional, presentar el examen de licencia médica de los Estados Unidos y poder hacer una residencia o trabajar en Estados Unidos. Quiero hacer notar que en abril del 2022, el ISFMG publicó que solamente los egresados de escuelas de medicina acreditados por un organismo reconocido, ¿sí? Podrían presentar el ISFMG si al momento de la solicitud su escuela de medicina estaba acreditada por una agencia reconocida por la Federación Mundial. Esta determinación ha cambiado un poco y es lo que voy a comentar en este momento. En octubre del 2022, el ISFMG hace nuevas declaraciones y dice que para ser elegible para el ISFMG, la Escuela de Medicina de un graduado médico internacional debe cumplir con los requisitos que haya establecido este organismo y que solo son las personas que se gradúen de escuelas de medicina internacionales que cumplan con estos requisitos serán elegibles para solicitar la certificación. Para las escuelas de medicina cuyos estudiantes y graduados no son actualmente elegibles para solicitar la certificación del ISFMG, el ISFMG puede requerir a su discreción que la escuela de medicina debe estar acreditada por una organización reconocida por una agencia que cumpla con los requisitos del ISFMG. El ISFMG continúa manteniendo la acreditación de la Facultad de Medicina como algo de vital importancia, pero planea lanzar la política en 2024 de manera que mantenga la importancia de la acreditación de la Escuela de Medicina por parte de una agencia reconocida. Cuando la política se implemente inicialmente en el 2024, a inicios del 2024, no será requisito para la certificación del ISFMG, pero sí va a considerar prioritario al inicio que esté acreditada. Posteriormente será una obligación, no una recomendación. La implementación inicial de la política de acreditación reconocida comenzará en el 2024 como estaba previsto. La implementación inicial implicará informar el estado de acreditación reconocida de una facultad de medicina en el Directorio Mundial de Facultades de Medicina y en los informes de estado del ISFMG para graduados de medicina internacionales. La implementación inicial no impedirá la elegibilidad de un individuo para la certificación, pero algo que ha cambiado es que antes solamente se reconocía a la Federación Mundial como la agencia reconocida para avalar las acreditaciones de agencias extranjeras. Actualmente, no nada más la Federación Mundial de Educación Médica está aprobado por el ISFMG, sino también el Comité Nacional de Educación y Acreditación Médica en el Extranjero del Departamento de Educación de Estados Unidos. Lo resalto porque el COMAEM actualmente tiene ambos reconocimientos, el de la Federación Mundial y el del Comité Nacional de Educación y Acreditación Médica en el Extranjero. Otra de las cosas que tiene establecido la Federación Mundial es, en su criterio número 2, es que cuando la agencia opera en más de un país o región, como es el caso del COMAEM, sus procesos deben ser respaldados y los resultados deben estar sujetos a adopción
por parte de los gobiernos de cada una de estas jurisdicciones. Es por eso que en Perú se está tramitando el reconocimiento del gobierno y del CNACE. Y también deberá ser capaz de demostrar que los estándares y procedimientos para la acreditación de facultades de medicina son apropiados para esos países y esas regiones. Ese es el motivo por el cual se pide que el país lo reconozca y los acepte, ¿sí? Ya habíamos comentado que actualmente el Consejo Mexicano tiene ya concluido el proceso en Costa Rica y en Panamá y está en proceso de obtener en Perú, en Ecuador y en algunos otros países. El proceso de acreditación del COMAEM es un proceso que tiene 5 etapas. La duración de la etapa preparativa es variable, depende de cada escuela o facultad, puede durar 1 o 2 años, pero una vez que inicia el proceso de autoevaluación, la autoevaluación tiene una duración fija de 1 año. Luego viene la etapa de evaluación externa, que puede variar entre 3 y 6 meses. Luego viene el proceso de dictamen, que también se lleva a cabo en una etapa de 3 meses posterior a la evaluación externa. El dictamen tiene una vigencia de 5 años y luego viene la etapa de seguimiento anual, una vez que la escuela es acreditada y si acaso se le han dado recomendaciones, cada año tiene que emitir un reporte de avances al COMAEM, de tal manera que esta etapa tiene una duración total de 5 años sin contar la etapa preparativa. Esta diapositiva que ya la presentó previamente el director de la persona que me antecedió en esto, establece de manera detallada cada una de estas etapas. No las voy a repetir porque en caso de que requieran información adicional, esta está disponible en la página del COMAEM, que también se las voy a poner a disposición. Como ya lo comentamos, como ya lo comentó el doctor, y esto es precisamente lo que le da la solidez al proceso de acreditación del COMAEM, es que cada una de estas etapas es realizada por grupos de personas diferentes, de tal manera que la autoevaluación es realizada por la institución y lo hace de manera voluntaria. Debe revisar debe revisar y responder a todos los estándares de acreditación. Debe ser un proceso altamente participativo, pero sobre todo debe ser un proceso objetivo, basado en evidencia, y debe incluir un análisis y conclusiones en donde la propia escuela determina qué estándares cumple y cuáles no, y propone qué acciones va a tomar para lograr el cumplimiento de los estándares. La segunda etapa es realizada por otro grupo de personas que son pares que provienen de diferentes lugares de la República Mexicana y de Latinoamérica, de las escuelas que están acreditadas. Es realizada de manera independiente a la anterior, colectiva, colegiada, también basada en evidencia, con la intención de afinar el diagnóstico que ya hizo la escuela y de proponer recomendaciones para la mejora. Los evaluadores deben de declarar su compromiso con la confidencialidad y declarar además que están libres de conflicto de interés. Una vez que ellos elaboran su informe de la visita, viene la etapa de dictamen. Es un tercer grupo de personas que también de manera independiente, colectiva, colegiada, basada en la información que proveyó la escuela a través de la autoevaluación y los pares evaluadores externos a través del informe de la visita, basado en un procedimiento establecido y también declarando su compromiso con la confidencialidad de la información que están recibiendo y libres de conflicto de interés, emiten un dictamen que es temporal. Una vez que el dictamen es dado y cuando es favorable y si acaso tiene recomendaciones, un cuarto grupo, ¿sí?, que se revisa periódicamente los informes de avance y de manera sistemática verifica el cumplimiento de las recomendaciones y hace las recomendaciones que hubiera. Ya se había comentado, y no entro en detalle, que para lograr la acreditación se requiere el cumplimiento de un porcentaje mínimo de los indicadores básicos de calidad y de los indicadores indispensables.
se requiere cumplir con al menos el 80% de los estándares básicos e indispensables. Los estándares Q no son requisitos para la acreditación. Estos se requieren para dar distinciones de calidad, ¿sí? El porcentaje de cumplimiento para lograr la acreditación es del 80%, pero es un cumplimiento ponderado, en donde tiene más peso. Los estándares indispensables tienen ligeramente más peso que los estándares básicos. Cuando un programa de medicina tiene menos del 80%, entonces se otorga el dictamen de no acreditación. Cuando una escuela de medicina aún no tiene egresados, puede someter su programa a una opinión técnica, y esta opinión técnica puede ser dictaminada como favorable o cuando cumple más del 80% o no favorable cuando cumple menos del 80%. Ya habíamos comentado que los estándares Q solamente se requieren para otorgar distinciones, la distinción de calidad o la distinción de excelencia, pero un requisito para obtener estas distinciones que el programa haya sido acreditado al menos una vez y que esté tramitando la reafirmación de la acreditación, por lo que las instituciones que solicitan para acreditación inicial no son elegibles para estas distinciones. Todo lo que está aquí, todo lo que se ha mencionado aquí, ustedes lo pueden conseguir en la página del COMAEM, que está ya aquí, o directamente con el doctor Juan Hernández, que es el secretario técnico y operativo. Estos son los teléfonos de la oficina, el teléfono celular y su correo electrónico, o bien pueden escribirme directamente a mí al correo que está ahí abajo, z.melba@udem.edu. Muchísimas gracias y estoy a su disposición en su momento para atender las preguntas que hubiera. Doctora Z. Melba Triana Contreras, por su brillante exposición. Ahora tenemos el honor de presentar al doctor Manuel Rodríguez Castro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Manuel Rodríguez Castro es médico cirujano, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor de Medicina y de Gestión Estratégica en Educación Superior, profesor principal de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, experto internacional, aseguramiento de calidad en educación superior, decano de Facultades de Medicina, Estomatología y Enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adelante, doctor Manuel Rodríguez. Muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por la gentil invitación. Quiero enviar un cordial saludo a los colegas presentes como panelistas y, por supuesto, a toda la distinguida concurrencia que asiste a este importante webinar. Igualmente, saludar al PAMS en este año, cuando cumple sus 50 años de fundación. Y a la vez también quiero agradecer a los ponentes que me han antecedido, porque sin necesariamente haber hecho las coordinaciones del caso, lo que han presentado me releva a mí mucho de poner más información y han dado el contexto que va a rodear a esta presentación que les voy a hacer. En realidad es una especie de un recuento de lo que de la experiencia que hemos tenido nosotros al habernos sometidos al proceso de acreditación ante el COMAEM, y más o menos esto es un poco lo que vamos a mostrar. Vamos a mostrar un poco los antecedentes que rodearon el proceso, cómo ha sido el proceso de autoevaluación, cómo fue la visita de evaluación externa y cómo finalmente todo esto desencadenó en un proceso exitoso donde hubo el reconocimiento debido. Vayamos por los antecedentes. En primer lugar, como ya se mencionó y la doctora Jorgen hizo un recuento y un pormenorizado cómo fue un poco la historia, la Facultad de Medicina de Cayetano Heredia fue acreditada por primera vez en el año 2002 con esta Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina y se renovó en 2 procesos contiguos, pero esta comisión, por ya lo mencionado, fue posteriormente desactivada. Nuestra primera acreditación internacional la obtuvimos con la Red Internacional de Evaluadores
que era una organización que tenía su sede en México en el año 2008, y posteriormente, nos dieron la acreditación por 5 años, y posteriormente obtuvimos una segunda acreditación internacional al Instituto de Aseguramiento de la Calidad de CINDA, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, que tiene su sede en Chile, y también por un periodo de 5 años. El presente proceso de acreditación, que se inició en el año 2020 ante el COMAEN, representa nuestra tercera experiencia internacional y evidentemente, como se ha mencionado, con unas nuevas exigencias para el futuro de nuestros egresados. Ya la doctora Zeta ha hecho mucho énfasis en esto, no quiero insistir, pero es importante mencionar pues, que en el año 2024 ya está, digamos, fijada el cronograma de implementación de la política de la acreditación reconocida, y donde se establece claramente que para poder hacer el estudio de posgrado de nuestros egresados de estas facultades, tiene que tener el reconocimiento de la acreditación por agencias que a su vez han sido reconocidas por la World Federation of Medical Education o la NCFMA, ¿no? Como ha sido mencionado. Cuando nosotros nos enteramos de esta decisión, evidentemente, y aquí quiero ser muy enfático en señalar que, y que no se pueda un poco distorsionar la esencia de lo que es un proceso de aseguramiento de calidad, si bien el requerimiento de que se tenga que estar reconocido internacionalmente, no se debe perder de vista que todo proceso de aseguramiento de la calidad o de acreditación lo que busca es mejorar el programa. O sea, nuestro objetivo es continuar mejorando el programa y de paso permitirle a nuestros egresados que puedan continuar sus estudios de posgrados en el extranjero, ¿no? O sea, no quiero que se distorsione el verdadero sentido, ¿no? O sea, no nos acreditamos por nuestros egresados, eso es muy bueno, eso está bien, pero en el fondo nunca debemos perder de vista cuál es el núcleo principal o el objetivo principal. Y cuando nosotros revisamos el mapa que también fue presentado previamente, evidentemente vemos que hay muchos países que ya tienen este tipo de reconocimiento, obviamente Canadá, Estados Unidos y México en Norteamérica, Brasil en Latinoamérica, en Sudamérica se mencionan las condiciones de Costa Rica y Panamá, y ven ustedes que sobre todo en Asia y el Lejano Oriente hay bastantes, en Oceanía hay bastantes países que tienen estos reconocimientos, y llama un poco la atención que en Europa Central, digamos, no haya tanta incidencia. Bueno, este era un poco como decir el menú, y ahora ¿dónde vamos nosotros para poder buscar que una de estas agencias nos pueda hacer este reconocimiento? Y evidentemente, por muchos factores, la identidad cultural, la similitud de nuestras sociedades, el idioma, evidentemente que México era el país a elegir. Y efectivamente, decidimos contactar con el COMAEN, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, y cuando yo he hecho este slide me he dado cuenta de un pequeño detalle curioso, que dentro de su logo está también una culebra que representa también el caduceo de nuestro símbolo de la universidad. Entonces había una especie de cierto simbolismo similar que también nos animó a, digamos, a seguir trabajando de forma conjunta. Esto ya lo presentó la doctora Zeta, cuáles son sus, digamos, condiciones con las que tiene que trabajar. Esta es información que está en la página web, la pueden ustedes accesar sin ningún tipo de problema. Y empezamos a hacer los contactos necesarios para iniciar el proceso de acreditación. Como ya se mencionó, esta es un poco, vamos a ver, esta es la parte preparativa. En el año 2020, el 14 de octubre, se emitió la resolución donde se nombraba a este comité de la oficialización del equipo de titulación, tal igual como ya lo hizo San Marcos. Y esto también ya ha sido mencionado, pero valdría la pena comentar que una de las claves para poder salir airoso de este proceso era, digamos, tratar de reunir a las personas idóneas para que se hagan cargo de las diferentes áreas que se tienen que analizar, evaluar, discutir y plantear
los informes respectivos. En este caso, este comité lo presidía yo como decano, el responsable era el vicedecano, el doctor Caballero, y el coordinador operativo, el doctor Durán, y luego cada una de estas personas ocupaba un cargo que tenía que ver en relación con cada uno de estos rubros, de orientación institucional, de plan de estudios, etcétera. Por ejemplo, el plan de estudios, el doctor Casalino es el jefe de la carrera, o sea, que es el responsable. El doctor Montes es un profesor que tiene a su cargo los primeros años, donde tiene mucho contacto con los alumnos. El doctor Caballero fue, antes de ser vicedecano, fue jefe de departamento de medicina, el departamento más grande, donde tenía un íntimo contacto con los profesores. El doctor Huerta Mercado es el responsable de los últimos años y tiene que ver mucho con la evaluación. Y tanto la doctora Herboso, que tiene que ver este cargo de responsabilidad institucional, de relaciones institucionales. Y en ese momento, cuando iniciamos este proceso, el doctor Enrique Castañeda estaba ejerciendo el cargo de administrador de la Facultad de Medicina y, como ustedes saben, posteriormente asumió el rectorado y fue reemplazado en este proceso. Como se mencionó, esto suma los 242 criterios que hay que trabajar, ¿no? Y una de las cosas que yo quiero señalar, y que realmente fue muy satisfactorio para nosotros, es que quiero declarar públicamente que este proceso ha sido tremendamente facilitado por el uso de esta plataforma. Me parece que es una plataforma muy bien diseñada, que es súper amigable, tiene todas las, digamos, características que a uno no se puede perder. Y evidentemente siempre va a haber algunos temas que les comento que no tienen que ver tanto con la plataforma, sino que si bien somos países de habla similar, a veces los términos no son exactamente lo mismo. La interpretación que puedan darle en México no era la misma que teníamos nosotros. Entonces, inicialmente tuvimos un proceso de traducción, entre comillas. Nosotros señalábamos a qué se referían con este término, que para nosotros podría significar una connotación, de repente el Comaén tenía otra. Entonces era importante en este primer proceso, antes de iniciar el vaciamiento de la información, tener claro cuál era el requerimiento que se está refiriendo. Y así no fue mucho, pero tuvimos la oportunidad de poder aclarar cuál era el significado o la interpretación que le daba la agencia con respecto a los indicadores que estaba pidiendo. Estos son los diferentes rubros, la orientación con cada uno de los criterios que tienen que ver si aquí están involucrados también marcados los criterios Q, que ya se mencionaron que sirven para una siguiente etapa, no son necesariamente exigibles en un primer momento. Tenemos los dos rubros con la gente que trabajaba y con sus respectivas sumillas que digamos, mostraban qué cosa es lo que se requería en términos generales, ¿no? Tanto lo que es la evaluación, la vinculación institucional y la administración de los recursos, es decir, cómo se formaba. En conclusión, en resumidas cuentas, nosotros iniciamos el proceso oficial, digamos, del septiembre del año 2020, y quiero hacer énfasis en que todos recordamos que eran épocas aciagas, con la pandemia en tremenda ebullición, y tuvimos una serie de dificultades para poder llevar adelante el trabajo en forma de lo más adecuada posible. Esto lo iniciamos en septiembre, como le mencioné, en octubre se oficializó la resolución y entramos en un proceso de capacitación de los responsables de analizar los contenidos, de capacitarse en el modelo que plantea el Comaén para el proceso de acreditación. Y en esta fase es la que le decía, donde ocurrió este proceso de alinear el concepto de los términos que se utilizaban en el modelo, ¿no? Y lo que hicimos fue establecer reuniones periódicas, no presenciales, inicialmente una vez por semana, donde empezamos a analizar cada uno de estos rubros y en donde empezamos a vaciar la información, donde se compartía con los otros miembros, digamos, hoy no he encontrado esto, no he encontrado lo otro, y esto está acá, esto está allá.
Pero aquí quiero señalar que nuevamente hago énfasis que todo esto era virtual. Entonces, en algún momento hemos tenido, como comprenderán, la necesidad de tener que asistir al campus que estaba cerrado para poder ir a buscar información física, porque esta no estaba digitalmente cargada en los sistemas y no se podía recuperar. Entonces, eso de alguna manera interfirió en que pudiéramos avanzar con la celeridad que nos hubiera gustado. Ya la doctora Zeta mencionó que este proceso de autoevaluación pone como plazo de 1 año, pero nosotros hicimos una solicitud especial, la cual fue muy gentilmente concedida por el COMAEM, de extendernos en plazo por 2 meses más, donde nuestra justificación era precisamente el escenario de la pandemia que nos impedía ser un poco más operativos, ¿no? Y los últimos 2 meses fue ya la evaluación final, cuando se revisa toda la información proporcionada, se vio todo lo que se había concretado. Este es parte del equipo de trabajo que hacíamos seminarios webs o así como webinars, Zooms, donde compartíamos la información. Y esto es un ejemplo de cómo es lo que se iba llenando en la plataforma, cómo estaba la organización, por ejemplo, y cómo se tenía que poner claramente cuáles eran los documentos probatorios para poder sustentar las afirmaciones que hacíamos nosotros en relación a que en qué medida cumplíamos con el criterio que nos exigía el COMAEM. En realidad este proceso de autoevaluación ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nos ha permitido hacer, como les decía, una evaluación sistemática de las diferentes áreas. Nuevamente, insisto, esto es quizás el núcleo, lo principal, ¿no? O sea, el proceso de acreditación es buscar la mejora continua. Si nosotros logramos el objetivo, nuestros egresados van a poder ir a Estados Unidos en buena hora. Ese es un valor agregado que le damos, pero nuevamente, insisto, no debemos perder de vista en el fondo lo que es este proceso de aseguramiento de la calidad. Señalar pues que este proceso o la pandemia del COVID-19 nos puso este reto adicional por las condiciones difíciles para trabajar y acopiar la información, pero finalmente la conclusión es que este proceso de autoevaluación nos ha permitido acelerar este proceso de cambio que queremos todos buscando siempre la mejora continua. Como ya se mencionó, una vez que se completó el proceso de autoevaluación y se cierra la plataforma, ya no se puede enviar más información, se concluyó con todo este primer proceso, se programa lo que es la visita de evaluación externa. Y en esta visita nos acompañaron, se nombró a esta comisión que estaba presidida por el doctor Jesús Hernández, también la acompañó la doctora Blanca Hernández y el doctor Juan Manuel López. Menciono a estos 3 primeros porque ellos vinieron presencialmente a hacer la evaluación externa. Y los otros 3 profesores, el doctor Marco Aurelio Morales, el doctor Alfredo Díaz y la doctora Gloria Guatepozzo, lo hicieron pero en forma remota. O sea, formaban parte del comité de evaluación externa, pero en algunas reuniones ellos se conectaban virtualmente. O sea, el comité era, digamos, un comité híbrido, mitad presencial, mitad virtual, y de esta manera se llevó adelante el proceso. Y la fecha fue del 7 al 9 de noviembre del año pasado. Este es el día de la recepción. Sobre el lado izquierdo, el doctor Jesús Hernández, la doctora Blanca Hernández y Juan Manuel López, y a la derecha está el señor rector Enrique Castañeda, que les habla, el decano y el vicedecano, el doctor Caballero. Tuvimos una primera reunión protocolar de presentación, digamos, intercambiar opiniones, de establecer los fines y las condiciones, y finalmente pasamos al siguiente nivel, que en este caso ya era a nivel del Consejo de la Facultad, donde ya se definía operativamente cuáles iban a ser las condiciones de la visita. Esto es al finalizar esta primera reunión, y luego se procedió a hacer las entrevistas con los docentes, con los alumnos. Se fueron a visitar las instalaciones, los recursos educativos, el anfiteatro de anatomía, la sala de microscopía.
Fuimos a la biblioteca histórica como un ejemplo de lo que reunimos los servicios de la biblioteca en general. Y esto era, digamos, algunos ambientes adicionales de los llamados cursos complementarios, donde hay actividades deportivas, de folclore, etcétera, todas las instalaciones de esa naturaleza. Paralelamente también no solamente visitaron las instalaciones del campus, sino se acercaron a los centros de establecimiento de salud donde desarrollan la práctica sus alumnos de pregrado, un centro de primer nivel de atención, y también acudimos al Hospital Nacional Cayetano Heredia, que está al costado de la universidad, que es nuestra principal sede docente, y donde tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el director, que reafirmó, digamos, el compromiso y la sociedad que se tiene entre el Ministerio de Salud con la universidad para el desarrollo de las actividades de los campos clínicos. Finalmente, al terminar la evaluación, nos dejan un documento donde nos señalan algunas observaciones hechas. Yo aquí quiero señalar algo muy importante. Fíjense, en las evaluaciones externas se programan una serie de reuniones, como ustedes han visto, pero en este caso había unas pequeñas diferencias. Me refiero a que con la información que se había presentado, los evaluadores ya tenían claro muchas cosas, o sea, no venían a corroborar absolutamente todo lo que nosotros habíamos dicho, sino que ya tenían una idea de qué cosas están funcionando aparentemente bien, qué cosas podían mejorar y qué cosas de repente hay que prestarle mucha atención. Entonces, eso permite que la evaluación externa sea muy operativa, muy eficiente, porque se enfocan en los puntos que podrían considerarse críticos. Entonces no hay que darle mucha vuelta a las cosas que ya se han demostrado que están aparentemente funcionando bien, sino prestarle especial atención a aquellas que podrían ser relevantes a observar o recomendar alguna mejora. Este es ya el último día, la salida de la visita, y los primeros días de febrero nos llega esta comunicación dirigida al director de la carrera, donde el 31 de enero, reunido el Consejo del COMAEN, en esta primera sesión correspondiente este año, toma la decisión de acreditar por 5 años al programa educativo de medicina de la Facultad de Cayetano Heredia, y este dictamen tiene una vigencia desde esta fecha, el 31 de enero del 2023, hasta el 30 de enero del 2028. Quiero señalar que también nos acompañaron algunas recomendaciones y observaciones de las 242, nos proporcionaron finalmente 16 observaciones y recomendaciones. Nosotros levantamos un par de ellas porque no nos competía directamente, pero ha quedado esto que para mí es lo más importante y que yo agradezco al COMAEN habernos señalado, de que evidentemente nadie se considera que todo funciona bien, sino tenemos que mejorar, y esto es lo que nos está orientando en nuestros planes estratégicos, nuestros planes operativos, en lo que viene a continuación, para hacer el seguimiento, esa cuarta fase, que es el seguimiento de estas observaciones dadas. Con este resultado satisfactorio, lo que hicimos fue el 20 de marzo de este año, invitamos a COMAEN a que nos acompañara a la ceremonia, y tuvimos el enorme placer de recibir a la doctora Zeta como secretaria ejecutiva y de estar presente en esta ceremonia, que estaba presidida por el rector, con la vicerrectora académica, el vicerrector de investigación, yo como decano, el vicedecano, y por supuesto nuestra querida invitada, la doctora Zeta. En esta ceremonia se hizo un recuento más o menos similar a lo que hemos hecho ahora, de cuál había sido el proceso, haciendo énfasis en el compromiso y siempre la disposición que tiene la facultad de someterse a estos procesos de aseguramiento de calidad en aras de continuar mejorando permanentemente. Después, la doctora Zeta tomó la palabra y ella nos hizo nuevamente una semblanza de lo que era el COMAEN, cuáles son sus objetivos, algo bastante similar a lo que nos ha presentado ahora, y destacando, digamos, el compromiso
que tienen ellos para mejorar las facultades o dar sus opiniones para que las facultades puedan mejorar cuando se sometan a este proceso. Una vez leído el dictamen, la doctora Zeta le entrega al vicedecano el certificado y posteriormente el señor rector cierra la ceremonia señalando no solamente el compromiso de la universidad de continuar en estos procesos de mejora, sino enfocarse a recibir con mucha atención e interés las recomendaciones que nos han dado, con la idea de comprometernos a subsanarlas en el menor tiempo posible, que es finalmente el propósito final. Y nosotros también pudimos ver con satisfacción en la página web del COMAEM que dividen pues, cuáles son las universidades acreditadas en México, que son más de 60 en este momento aparentemente, y aquí les muestro lo que son las carreras acreditadas internacionalmente hasta ahora. Hay 4 de Costa Rica, 2 de Guatemala, y ya pudimos nosotros colocar nuestro nombre como la primera universidad peruana dentro de, digamos, la planilla de facultades acreditadas internacionalmente. Y para finalizar, este es el reconocimiento, y luego de la ceremonia le invitamos muy cordialmente a la doctora Zeta que nos acompañe a un riquísimo almuerzo para que disfrute la gastronomía peruana tan relevante como la mexicana. Se quedó encantadísima y nos pidió regresar permanentemente para disfrutar de su rico ceviche. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Rodríguez Castro, por su brillante exposición y la experiencia. Yo creo que son lecciones aprendidas que debemos tomar en conjunto y con la finalidad de un trabajo colaborativo, lograr lo que siempre queremos lograr, la acreditación internacional. Muy bien, retornamos. Doctor Manuel Valdivieso, por favor. Como no, Miguel, agradezco mucho tu ayuda y agradezco mucho a los ponentes por las excelentes presentaciones. Hay varias preguntas que he visto, voy a ponerlo como filosofía primero. Entendí a través de la presentación del doctor Luis Enrique Podestá de la desigualdad que existe en este momento dentro de las 32 facultades de medicina del Perú que están en la organización, ¿no? Que ustedes tienen ahí. De esas 32, solamente 10, creo, han sido licenciadas con facultad de medicina por la SUNEDO. Y de todo eso, solamente una es acreditada internacionalmente. O sea, existe desigualdad. La pregunta que se viene es, este proceso de acreditación internacional, que es valioso, que concuerdo completamente con el doctor Rodríguez que esto hay que hacerlo, va a crear más desigualdad. ¿Cuál es la posición que tendrían ustedes en relación a eso? ¿Y qué pasaría con las facultades de medicina que no se acrediten eventualmente? Cualquiera de los ponentes, o quizás usted, doctor, puede estar primero. Sí, yo creo que acá cabe un papel importante en lo que significa la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que agrupan a 32 facultades y 2 más que van a ser incorporados el próximo mes, o sea, 34 facultades de medicina. Creo que es importante desde la Asociación Peruana impulsar estos procesos de acreditación internacional. Creo que es la mejor forma digamos, hacer que las facultades en general, creo que todos entendemos que la acreditación internacional es un hecho irreversible, porque tiene que darse sí o sí, porque mejora la calidad necesariamente, el mejoramiento continuo de la calidad de lo que significa, en este caso, de la educación médica. Y creo que todos debemos ir hacia esa línea, si no caeremos pues en estos procesos de selección natural, ¿no? En el sentido de que aquellas que realmente no logren esto definitivamente, creo que tendrán que, si es que no tratan de mejorar, y creo que yo estoy seguro que la mayoría va a querer esto, van a tener que necesariamente tener un problema de regresión, y creo que nadie, ninguna facultad en este momento quiere esto. Como yo decía inicialmente,
esta masificación de incremento de universidades debería de todas maneras tener un sistema de regulación un poco mayor por parte a nivel del Estado. Creo que es importante. Las universidades privadas, no solamente acá en el Perú, sino en otros lados, están aumentando muy rápidamente y evidentemente no todos tienen el mismo estándar. Y creo que todos vamos a tener que pasar por este proceso de acreditación internacional, unos antes, otros después, sino definitivamente creo que eso va a ser también un mecanismo por el cual muchos estudiantes no prefieran una universidad que otra, porque a la larga, a las finales, en este momento creo que es importante que en este caso las agencias acreditadoras internacionales puedan ser reconocidas por el gobierno. Nosotros tuvimos una conversación con SINASE al respecto, ellos no lo tenían muy claro y eso me llamó mucho la atención, ¿ok? Porque pensaban que solamente era para que los estudiantes puedan irse afuera, que eran unos cuantos, y se le dijo no, no es así. Se le dijo exactamente lo que dijo el doctor Manuel Rodríguez, de que ese es un proceso de mejora continua y que las universidades, las facultades, las escuelas o los programas de medicina requieren realmente de que tener digamos, cumplir con ciertos estándares que nos ponen al igual que cualquier programa a nivel mundial. De manera que lo importante en este caso, y repito, es que ASPEFAM debe de cumplir un papel muy importante en esto, no solamente reuniones, sino al final de apoyo. Se están haciendo ya algunos cursos y se vienen haciendo de alta gerencia en ASPEFAM, donde se incluyen estos puntos de acreditación internacional, y que creo que eso va a ayudar, pero tiene que haber mayor sensibilización y mayor decisión, sobre todo de los programas de medicina para lograr esto. Yo estoy seguro que va a ser así, esto va a ir paulatinamente. Ha habido un stop en los procesos por estos cambios de SUNEDO y licenciamiento, pero sé que sí se está recuperando y esperemos que SINASE entre al sistema también de poder acreditarse por la World Federation of Medical Education, y al final que también pues en esta etapa yo creo que es justo que se acepten a las agencias acreditadoras internacionales como COMAEM, que también consideramos que es una agencia acreditadora muy importante y sobre todo con un nivel de conocimiento bastante alto, y creo que estamos apostando por esto y creo que muchas facultades o escuelas de medicina lo van a hacer así. Esperemos que esto se dé y estaremos siempre atentos para que apoyar a todos, apoyarnos entre nosotros para lograr los objetivos de tener una educación con calidad en nuestro país, y que también sea un referente no solamente nacional, sino también internacional. Gracias, doctor. Una pregunta más que la doctora Zeta. Un colega menciona, si una organización, una facultad de medicina no es autorizada o acreditada el día de hoy y corrige los temas que hay que corregir, ¿puede esa facultad regresar con parte de la aplicación ya aprobada solamente con las correcciones para seguir el proceso, o tiene que reempezar de nuevo? Bueno, en caso de que un programa de medicina no sea acreditado, evidentemente tendrá que trabajar intensamente para lograr el cumplimiento de los indicadores que no pudieron cumplir. Y esto con la guía, digamos así, de la recomendación. La recomendación le da a la institución un enfoque, un lineamiento sobre dónde debe enfocarse para cumplir cada indicador. En cuanto la escuela considere que ha cumplido ya con esos indicadores que originalmente no cumplió, que ya los tiene cubiertos, vuelve a solicitar el proceso y tiene que volver, digamos, a dar respuesta a cada uno de los indicadores. Nosotros esperaríamos, evidentemente, que los que ya cumplieron no tuvieran ningún retroceso y que incluso hubieran mejorado aún más, ¿sí? Pero tiene que volver a hacer el proceso, tiene que responder a cada uno de los indicadores, ¿sí? Con énfasis, evidentemente, en aquellos que no cumplieron anteriormente.
la ventaja de haber tenido un proceso previo que no hubiera sido favorable es que ya tiene una guía sobre qué cosas puede hacer para lograr el cumplimiento de esos indicadores. Es decir, sí, tienen que volver a iniciar el proceso, tienen que responder a todos los indicadores, pero ya con una guía sobre qué pueden hacer para cumplir los indicadores que en la ocasión anterior no lograron. Gracias, doctora. Miguel, adelante con preguntas que tengas. Sí, gracias. Sí, tengo dos preguntas. Hay una que creo que la doctora Zeta Triana hoy día pues es la estrella de la acreditación internacional. Hay una pregunta que nos hace, si se inicia la acreditación el 2023 o inicio del 2024 con el formato actual, y si hubiera variación en la evaluación, ¿con cuál se continúa la acreditación internacional? ¿Con la versión inicial o hay algún cambio con la nueva versión que aparezca? Y si hubiera algunas diferencias entre ambas versiones. Gracias, doctora. Sí, cómo no. Si la institución inicia el proceso de acreditación con el sistema vigente, con ese sistema será evaluado y dictaminado. ¿Sí? Si la institución inicia el proceso de acreditación con una nueva versión, pues evidentemente la que se aplicará será la nueva versión. Perfecto, gracias, doctora. Manuel. Una pregunta que también tiene parte de filosofía acá. Leí recientemente que el gobierno americano, la Organización de Médicos acá, AMA, calcula de que habrá un tremendo necesidad de médicos más dentro de 10 años, que va shortage, ¿no? Que va muy poco médico. ¿Creen ustedes que este requisito de la acreditación, que va, creo yo, a disminuir el ingreso de médico de afuera temporalmente, va a interferir con eso o creen ustedes que este requerimiento va a quedarse dentro de la World Federation? Esto no va a cambiar. Doctora Zeta, ¿puede darme su opinión al respecto? O sea, la verdad es que no me quedó clara la pregunta. Se anticipa que va a haber shortage de médicos, pocos médicos en 10 años en los Estados Unidos y que se requiere más médicos que vengan del extranjero. Por consiguiente, esta acreditación, que creo que inevitablemente a partir del siguiente año va a disminuir el flujo de médicos hacia Estados Unidos, creo yo, ¿cree que eso va a complicar el problema de 10 años adelante o es una cuestión transitoria que debe corregir sin ningún problema? Obviamente nadie tiene una bola de cristal para poder anticipar el futuro, pero yo pienso, como ya lo ha comentado el doctor Podestá, que esto va a ser un proceso que va a continuar avanzando de manera progresiva y que en cada ocasión más y más escuelas y facultades de medicina del mundo van a ir entrando a estos procesos de mejora continua, van a ir logrando los requisitos que se solicitan en el propio país y en el extranjero, y esto eventualmente permitirá que más médicos estén calificados para poder ejercer no solamente en el país, sino en otros países. Gracias, doctora. Adelante, Miguel. Gracias. Hay una pregunta, hasta dos preguntas, doctora. Las facultades que no fueron licenciadas por SUNEDU, porque en el país se presentó un problema de un dictamen a través del Tribunal Constitucional donde se paró el licenciamiento por SUNEDU e ingresa en reestructuración SUNEDU. La pregunta es, ¿las facultades no licenciadas por SUNEDU pueden iniciar la acreditación por CONAEM? Esa es una pregunta. No, y la otra que va abajo. No pueden. Bueno, es que iba a contestar la primera pregunta, ¿no? Perdón por adelantarme. No, porque un requisito de elegibilidad es que la escuela o facultad de medicina esté, digamos, aprobada para funcionar en su país. En cada país es diferente, pero en el caso de ustedes es que tengan el licenciamiento. ¿Licenciamiento de la facultad o de la universidad?
No estoy muy segura de en Perú cómo es. No sé si se requiere el licenciamiento de la universidad y de la facultad, pero que estén autorizados pues para poder ofrecer la educación. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿cuántos años de antigüedad se recomienda recopilar información en los indicadores que no mencionan tiempo de recolección de evidencias? Entre 3 y 5 años. Muy bien, gracias. Manuel. Dice acá, creo que es para la doctora Seda también, los médicos que estamos realizando ya los STEPS, ¿cómo nos va a afectar si la acreditación de nuestras facultades, desde cuándo empieza? O sea, ¿va a interferir el hecho de no ser acreditado porque ya están tomando los STEPS? ¿O los STEPS tienen que terminarse en cierta época? No sé, la fecha, pues el médico dice, Sí. si está tomando los STEPS, Bueno, ¿cómo lo afectaría? los que ya están haciendo el proceso, me imagino que no se van a ver afectados. Si ustedes recuerdan, en octubre del 23, del 22, cambió la disposición y se dice que inicialmente no se va a requerir la acreditación, aunque va a ser algo que se va a privilegiar, pero que inicialmente, debido precisamente a la situación que pasamos en todo el mundo de la pandemia, están dando un periodo de gracia adicional. Ellos hablan de que inicialmente no se va a solicitar. No dicen si este periodo inicial será de 1 mes, de 2 meses, de 6 meses, pero insisten en que la acreditación va a ser un requerimiento para que los egresados de medicina en el extranjero puedan realizar el proceso para obtener la licencia y poder, la certificación y luego presentar el examen. Otra pregunta. Aquí tengo una muy breve que creo que tenéis para la doctora Z. Dice acá, en el Perú se toma el examen nacional de medicina de la gente que termina la carrera, ¿no? Los internos, digamos. La pregunta es si ese resultado del examen que se llama examen del ENAM es suficiente para ponerlo como evidencia clínica o la facultad tiene que hacer un examen interno completamente independiente para demostrar la calidad de sus estudiantes, imagino, ¿no? Bueno, el COMAEM tiene diferentes secciones. En la sección de estudiantes hay un área que está orientada hacia el seguimiento de los egresados y el cumplimiento de los resultados de aprendizaje. Este puede ser un elemento más que la institución, que la escuela o facultad de medicina presente como evidencia de cuáles son los resultados, el logro del perfil que obtienen. ¿Sí? Y cuál es el resultado que tienen sus egresados. Pero este solo es uno de los elementos que está incluido en el instrumento del COMAEM. Tengo una pregunta breve para el doctor Rodríguez. Doctor Manuel, una de las cosas que nosotros nos hemos presionados en Estados Unidos por los colegas jóvenes que están ansiosos de tomar los STEPS y entrar en entrenamiento, y ahora con esto de la fiebre de la acreditación, nos ponen presión, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos asegurar que sus facultades de medicina pues se acrediten? La pregunta sería, para poder responder a estos colegas, la siguiente. ¿Cuánto cuesta aproximadamente el proceso completo de acreditación para decirle a estos jóvenes, mira, tu facultad de medicina va a necesitar $30,000, $20,000, ayúdalo para que ellos se puedan acreditar? ¿Me entiendo, doctor? Sí, sí, claro, claro que sí. O sea, definitivamente en esto no es un tema de negocio, pero es un tema de gestión, de operatividad. O sea, por ejemplo, para una agencia nacional de cualquier país quiera acreditarse ante el World Federation of Medical Education, no sé si ha cambiado la cifra, pero eran como $65,000 que le solicitaban para, digamos, hacer el proceso de reconocimiento del trabajo, de evaluar a esta agencia para ver si tenía las condiciones y darle la certificación respectiva. Con el tema del COMAEM prefiero no revelar cifras, eso ya es un tema, digamos, más
más de trabajo en ambas instituciones, pero definitivamente nada es gratis en esta vida. O sea, necesitamos trabajo, necesitamos invertir recursos, tiempos, y eso tiene un costo que tiene que ser de alguna manera asumido. No estamos diciendo que vamos a acreditarnos y por lo tanto le voy a subir las pensiones nosotros que somos una universidad privada, que vamos a subir las pensiones, pero se debe entender que se tiene que hacer una inversión importante para poder cumplir con los objetivos. No, ya no está de moda, digamos, el poner el hombro solamente, sino que hay que poner un poco más de recursos para que, por ejemplo, la visita también tiene que ser asumida por la universidad que está siendo acreditada y una serie de cosas. Entonces, pero más que los detalles del costo en sí, creo que más importante es reconocer la importancia que se tiene. Yo quiero aprovechar esta pregunta que es un poco complicada, es decir, ¿cómo podemos hacer para que todas las facultades puedan acreditarse? Y ha sido señalado de alguna manera, pero a veces el esfuerzo de un sector no es suficiente, sino tiene que haber, digamos, la confluencia de varios sectores. Y aquí, lamentablemente, en nuestro país, como también lo señaló la doctora Sjögren, y que trae a colación lo que dijo el doctor Castañeda con respecto al mito de Sísifo, es que estamos en un escenario de lo más, digamos, bizarro, donde se va para un lado, se va para otro, se regresa, y ese escenario no favorece lo que queremos. Lo que queremos es de que no haya brechas entre las facultades, que digamos, si hay un ranking de universidades, que este ranking sea muy estrecho, que las diferencias entre una y otra sean mínimas, que se agrupen alrededor de un determinado promedio y que no haya tanta disparidad ni tanta diversidad en el rendimiento o en la evaluación. Entonces, pero si no juntamos todas las fuerzas que tienen que actuar la educación médica en el país, vamos a tener siempre las mismas dificultades. Y yo siempre lo he señalado. ¿A quién pertenece la educación médica en el Perú? ¿Qué sector del gobierno es responsable de la educación médica del Perú? ¿Salud? ¿Educación? ¿Los dos? ¿Qué pasa con nuestros internos? Ellos entran a trabajar, entonces entra el sector trabajo, la seguridad social es parte del sector trabajo. Entonces tenemos, y los internos también van a hospitales de las fuerzas policiales, entonces entra el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior con policía. Entonces, y cada uno de estos sectores tiene sus propias normas, sus propias regulaciones, tiene sus propios indicadores, y no se produce una convergencia de esfuerzos para poder impulsar y mejorar la calidad de la educación médica. ASPEFAM hace un esfuerzo permanente por tratar de superar estas brechas, pero a veces necesitamos más apoyo, más impulso para poder lograr este propósito, ¿no? Agradecido, doctor. Miguel, antes de concluir, quisiera preguntar a la doctora María Sjögren si desea hacer algún comentario adicional o si desea cerrar el programa, María, para no dilatar las presentaciones. Gracias. Agradecidísimos a los 4 ponentes y a los 2 moderadores. Ha sido un webinar excelente de un tema muy relevante para todos nosotros. Y yo creo que nos debemos de comprometer a hacer seguimiento, y tanto con ASPEFAM como con las escuelas de medicina que quieran colaborar con nosotros, y tal vez en un año a ver dónde estamos, si es que hemos podido influenciar algo este proceso y estar al tanto de qué es lo que está pasando. Pienso que estamos dando pasos bastante acertados, pero necesitamos colaboración del gobierno, colaboración de otras instituciones. Le agradecemos a la doctora Zeta, a COMAEM y a instituciones similares por apoyar a esta iniciativa. Y muchísimas gracias. Les damos las buenas noches y hasta pronto. Gracias. Gracias de mi parte también a todos los panelistas. Gracias. A usted, doctor Podestá, doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctor Zeta y doctora estimado Zeta, Miguel Fernández.
Gracias, Gracias, María. Manuel. Muchas Ay, gracias a todos. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias a los participantes. Excelente presentación.